Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 160 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que en esta mañana, mujeres hermosas, les invito a orar. Oremos. Padre, buenos días. Gracias, Señor, por una oportunidad más de vida que tú nos das, Padre. Gracias, Señor, porque con tu palabra y tu amor has cambiado, Señor, nuestra vida. Nuestro lamento se ha convertido en danza de alegría, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es el que nos levanta cada mañana, Señor, para venir a escuchar tu palabra, Señor. Padre, es tu amor el que nos brinda paz, paz verdadera y perdurable, mi Señor amado. Nuestro corazón te alaba y te bendice, mi Dios bendito. Alabado sea tu santo y precioso nombre, Señor. Padre, reconocemos que solo tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Padre, gracias, mi Dios amado, porque nos das el deseo de vivir en santidad, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres quien pelea nuestras batallas, Señor. Gracias porque en ti somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó, Señor. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito que la abran conmigo en Éxodo capítulo 2, versos del 11 al 15. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo en Éxodo capítulo 2, versos del 11 al 15. Dice la palabra del Señor así: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice así: Moisés asumió atrevidamente la causa del pueblo de Dios. Queda claro en Hebreos 11 que esto fue hecho por la fe, con el propósito pleno de abandonar los honores, las riquezas y los placeres del rango que tenía entre los egipcios. Por la gracia de Dios fue un partícipe de la fe en Cristo, que vence al mundo, puesto que tenía la seguridad de que Israel era el pueblo de Dios. Estaba dispuesto no solo a arriesgarlo todo, sino a sufrir por amor a Él. Por concesión especial del cielo, que no sienta jurisprudencia para otros casos, Moisés mató a un egipcio y rescató a un israelita oprimido. Además trató de poner fin a una disputa entre 2 hebreos. El reproche de Moisés aún podría usarse. ¿No podemos aplicarlo a quienes disputan y con sus ardientes debates dividen y debilitan la iglesia cristiana? Olvidan que son hermanos. El que hacía lo malo atacó a Moisés. Enojarse por la reprensión es señal de culpa. Los hombres no saben lo que hacen ni cuán enemigos son de sí mismos cuando resisten y desprecian la reprensión fiel y al que la hace. Moisés podría haber dicho: si este es el espíritu de los hebreos, me iré de regreso a la corte y seré el hijo de la hija del faraón. Pero debemos tener cuidado de no ponernos en contra de los caminos de Dios y de su pueblo, por la necedad y los malos modales de algunas personas que profesan la religión. Moisés se vio obligado a huir a la tierra de Madián. Dios ordenó esto con fines sabios y santos. Fin de la cita. El verso 11 que leímos ahorita en Éxodo 2 nos dice que Moisés había crecido. Y aquí no nos dice, en esta parte de la escritura, no nos dice cuántos años tenía Moisés. Pero en Hechos capítulo 7 sí nos lo dice. Así que, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito que la abran conmigo y vamos a leer en Hechos capítulo 7,
Hechos capítulo 7, vamos a leer desde los versos 17 hasta el 29. Amén. Hechos 7, Hechos 7, versos 17 al 29. Dice la palabra del Señor así. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su en casa de su padre. Bueno, de los dos, ¿verdad? Pero aquí dice de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Amén. Así que bueno, esta escritura aquí en Hechos 7 sí nos deja ver que en este tiempo de Éxodo 2, Moisés tenía 40 años cuando salió a ver a sus hermanos los hebreos. ¿Cómo sabía Moisés que los hebreos eran sus hermanos? ¿Y por qué el libro de Hechos, que acabamos de leer, dice que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya? Bueno, al parecer, en el tiempo de Moisés se acostumbraba a amamantar a los bebés hasta la edad de 5 años aproximadamente. Tiempo suficiente para que Jocabed, la madre de Moisés, pues le inculcara a Moisés el amor por su raza, el amor por su familia. Jocabed preparó muy bien a Moisés, le contó que Dios los iba a liberar y que si Dios le había preservado la vida sacándolo del río por medio de la hija del rey, lo más probable es que sería por medio de él la liberación del pueblo de Dios. Jocabed tuvo que haber hablado con Moisés de toda la historia de los hebreos y le inculcó muy bien la fe en Dios y el temor a él. Esa mujer de verdad que era muy sabia y tomó esos, entre 3 y 5 años eran los que se acostumbraba para amamantar a los bebés en ese tiempo, pero la mayoría lo hacía hasta los 5, tengo entendido. Y por información extra bíblica sé eso. Así que ella ocupó muy bien ese tiempo para instruir a su hijo en la historia y en la palabra del Señor, en el temor del Señor, en la fe del Señor. Mujeres hermanas, mujeres hermosas, preciosas, cuando los niños son pequeños es nuestro mejor tiempo para inculcarles la palabra del Señor, para inculcarles la fe en el Señor. Y como dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Mujeres hermosas, al principio de la vida de los hijos es cuando más tenemos que hablarles del Evangelio. Pero si usted no conocía del Evangelio y tiene hijos mayores, adultos, nunca es tarde. Usted hábleles de la palabra, ore con ellos y por ellos, que para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero qué mejor si los puede hacer cuando están pequeños. Si tiene nietos, hábleles ahorita que están pequeños. Amén, como hizo José con sus nietos, ¿se acuerdan? Así que mujeres hermosas, bueno, vamos a seguir con el estudio, ¿verdad? Aunque la Biblia no nos da esos detalles que yo les acabo de mencionar, pues no es difícil imaginárnoslos, ¿no? Porque si no hubiese sido así, pues Moisés nunca hubiera ido a ver a sus hermanos los hebreos, si Jocabed nunca le hubiera contado de su historia, ¿verdad? Y no pensar así. Ahora, el libro de Hechos nos dice que José pensaba así. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Biblia es inspirada por Dios, es soplada por Dios, es la palabra de Dios. Y si Dios dice que Moisés pensaba así, Dios nos lo está diciendo porque Dios sabe los pensamientos de Moisés.
Dios sabía cómo pensaba Moisés y por eso lo dejó escrito. Mujeres hermosas, Dios sabe lo que estamos pensando. Lo que estamos pensando le agrada al Señor. Pensémoslo, ¿verdad? Bueno, ese fue un paréntesis. En el verso 12 nos dice que Moisés mató al egipcio que estaba maltratando, o sea, que estaba golpeando a un hebreo. Pero no es que Moisés lo mató con alevosía y ventaja, no. Moisés miró para todas partes porque era obvio que no iba a poder defender al hebreo si había más egipcios cerca, ¿verdad? Obviamente. Así que al ver que no hay nadie más de los egipcios, pues le pega al egipcio y sus golpes le ocasionan la muerte. Ahora, usted es libre, ¿verdad?, de pensar como usted guste, y eso ni a usted ni a mí nos va a condenar ni nos va a salvar, porque el único que nos salva es Cristo, ¿verdad? Pero somos libres para usar nuestra mente, buscar información extra bíblica y aprender más, ¿verdad? Si eso es lo que, ese es el deseo que tenemos, ¿verdad? Así que recordemos, Dios nos está contando la historia solamente, la historia no nos está diciendo, no nos está dando los detalles porque no los ve importantes, pero nos está contando lo más importante. Acuérdense que esto es historia, mujeres hermosas, para que veamos que aquellos siervos suyos no fueron perfectos y que fueron salvos solo por la gracia de Dios, igual que nosotras, mujeres hermosas. No hay nada bueno en nosotras, pero Dios nos amó y envió a su único Hijo, Cristo, a salvarnos, y somos salvas solo y únicamente por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Yo veo el acto de Moisés también como que si él quiso ayudar a Dios a liberar al pueblo hebreo. Lo malo fue que lo quiso hacer con sus propias fuerzas, como solemos siempre hacerlo todos los humanos, ¿cierto? Usando nuestra sabiduría humana, mala y pecadora, ¿verdad? En lugar de usar la sabiduría de Dios. O sea, haciendo las cosas con temor a Dios, pidiéndole su opinión a Él. Pobre Moisés miró para todos lados, que no viera a nadie, pero se le olvidó mirar para arriba y no vio que Dios sí lo estaba mirando. E hizo que otro también lo viera para dejárselo saber, imagínense. Mujeres hermosas, ¿se han dado cuenta que siempre que queremos ayudar a Dios, lo hacemos mal? ¿Sabe por qué? Porque como humanos siempre queremos recurrir a la fuerza y al poder. Pero Dios nos dice en Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Amén. En otras palabras, no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, mujeres hermosas. El error de Moisés le costó 40 años lejos de su pueblo. Eso lo vamos a ver más adelante. Causándole así 40 años más de esclavitud y maltrato a su pueblo. Cuando que si él no hubiese matado al egipcio, mujeres hermosas, hubiese hablado con el Señor, le hubiese pedido su opinión a Dios, Dios hubiese hecho que él haga de cuenta lo que Dios hizo después de que él regresó del desierto, ¿verdad? De estar 40 años fuera de su pueblo. Dios lo hubiera llevado a cabo ahí en ese momento. Dios hubiera liberado al pueblo de Israel más rápido. Pero el que Moisés haya usado sus fuerzas y su sabiduría humana hizo que matar a un egipcio y tener que huir, ¿verdad?, de Egipto por 40 años y su pueblo quedarse esclavizado 40 años más, ¿verdad? Ojalá que cuando actuáramos erróneamente, solo nosotras saliéramos afectadas, mujeres hermosas. Pero casi siempre, si no es que siempre, ¿verdad?, afectamos a terceros, especialmente a los nuestros, cuando nosotros hacemos algo que no debíamos haber hecho. Ojalá que hoy Dios nos dé la sabiduría de lo alto para pensar antes de actuar y para mirarlo a Él antes que al problema y pedirle su opinión y actuar con temor de Dios, o mejor aún, dejarlo actuar a Él, mujeres hermosas. Amén. Así que bueno, este es el devocional de hoy, mujeres hermosas. Espero que les sea de gran bendición. La verdad que para mí está tremendo. Aprendemos diario mucho de la palabra del Señor y pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para aplicarla en nuestra vida, porque es difícil. Pero oremos al Señor que nos ayude a pensar antes de actuar, a pensar antes de hablar, a pensar antes de juzgar. Ay, Dios mío, yo creo que de los pecadores yo soy la primera, soy la peor. Y yo siempre le pido mucho a Dios que me ayude. Y aún así luego fallo. Pero necesitamos mantenernos orando. Por algo el Señor dice, manténganse orando, porque ya el Señor sabe, Él conoce nuestros pensamientos y sabe que en un instante hacemos cosas que no debemos, o pensamos cosas que no debemos, o decimos cosas que no debemos, ¿verdad? Así que bueno, mujeres hermosas, oremos y hablemos con nuestro Padre Celestial.
Bendito Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos con súplica que por favor, Padre mío, pongas en nosotras, Señor, temor, mi Dios amado, para que siempre actuemos con sabiduría, sabiendo que tú miras todo lo que hacemos, que no hay nada que podamos ocultarte, Padre, pues tú todo lo ves, Señor. Así nos escondiéramos en lo más profundo y oscuro, en el fin del mundo, ahí estás tú, Padre. Señor, eso nos da temor, pero también debe darnos mucho gozo, Señor, el saber, Padre mío, que tú estás ahí donde quiera que estemos, Señor, en todo tiempo y en todo lugar, Padre, que nunca nos dejas, mi Dios amado. Oh Dios Todopoderoso, pero también sí ayúdanos a temer, Señor. El saber que tú conoces nuestros pensamientos debe de darnos temor, Señor. Ayúdanos, Padre, limpia nuestra mente, Señor, quita de nosotros todo mal pensamiento y danos pensamientos dignos de alabanza, Señor. Oh Dios poderoso, ayúdanos, Señor. Transforma nuestra mente, Señor. Dice tu palabra, cambien su modo de pensar para que así cambie su modo de vivir. Ayúdanos a cambiar nuestro modo de pensar, Señor, y a pensar teniendo temor de ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, te lo ruego. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.